Bienvenido, bienvenida. Hoy el cielo te ha reunido en este altar. No estás aquí por casualidad. Este no es un video más. Es un espacio consagrado para invocar la presencia de Dios, escuchar su voz, declarar promesas eternas y reposar en lo que ya está escrito sobre ti. Aquí vamos a levantar oración fluida, guiada y profundamente viva. No vamos a repetir frases vacías. Vamos a activar destino. Vamos a caminar por el terreno que las cuerdas del cielo ya han delimitado para ti. Vamos a declarar y decretar lo que el enemigo no puede borrar, lo que el tiempo no puede cancelar, lo que la cruz ya aseguró. Así que respira profundo, libera toda prisa, todo temor, toda distracción. Este momento es tuyo y sobre todo, este momento es del Espíritu Santo. Iniciamos proclamando la palabra que nos cubre. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Salmo 16, 5, 6. Esta palabra no caduca, no envejece, no depende de lo que vives, depende de quién la escribió. Salmo 16, 5, 6. No es solo una promesa, es una estructura espiritual, es una declaración que cubre tu destino desde la eternidad. Tú, Señor, eres mi porción, tú eres mi copa, tú sustentas mi suerte. Declaro y decreto que esta palabra vive dentro de mí, que esta verdad sostiene mi espíritu, que esta herencia no se compra ni se negocia, se recibe con fe y se camina con honra. A continuación, activamos la identidad espiritual que portamos. En este momento, te invito a declarar conmigo como quien reconoce su lugar en el reino. Declaro y decreto que no soy resultado del azar, sino del diseño de Dios. Que fui separado, sellado y asignado para una porción específica en el reino. Declaro y decreto que la tierra donde estoy no es castigo, es plataforma. Que las cuerdas no me limitan, me afirman. Declaro y decreto que todo lo que me fue entregado tiene una función celestial, que cada parte de mi historia está en tu plan, que mi copa se llena con propósito, que tú, Dios, no me entregaste herencia para sobrevivir, sino para expandirme. Ahora vamos a confirmar la herencia con autoridad espiritual. Jesús, tú no solo me diste salvación, me entregaste una herencia, y esa herencia fue firmada con sangre. No fue negociada por hombres, fue sellada por ti. No tiene fecha de vencimiento, no tiene fisura, no tiene cláusulas de cancelación. Declaro y decreto que la cruz me dio acceso. Declaro y decreto que no soy un visitante del reino, soy heredero. Que el Espíritu Santo no me visita, me habita. Que lo que tú escribiste sobre mí ya está activo, y hoy lo declaro. Declaro y decreto que no viviré esperando afirmación externa. Mi afirmación viene del cielo, que cada paso será seguro, que cada palabra tendrá peso. A continuación, reposamos en la promesa eterna. Ahora vamos a aquietar el alma, a dejar que la palabra sea descanso. No todo es proclamación con fuerza, también hay momentos de reposo, de susurro, de abrazo espiritual. Declaro y decreto que Salmo 16 es mi refugio. Que lo que me fue dado no me exige lucha, sino contemplación. Que tu porción me basta, que esta heredad no necesita compararse, solo celebrarse. Que esta copa no se mide por cantidad, sino por pureza. Declaro y decreto que mi alma se aquieta ahora, que el ruido interno se desvanece, que la ansiedad ya no gobierna, que el Espíritu toma control, que cada parte de mí descansa en lo que tú dijiste. Declaro y decreto que esta oración es un río tranquilo, no por falta de profundidad, sino por madurez espiritual. No necesito gritar para que el cielo escuche, solo necesito creer y permanecer. Vamos a renovar la visión sobre lo que recibimos. A veces miramos nuestra porción con lentes humanos. Ahora vamos a pedirle al cielo que nos dé su perspectiva. Declaro y decreto que lo que me tocó no fue castigo, sino recompensa. Que las cuerdas delimitan no solo un territorio, delimitan un llamado. Que esta tierra espiritual tiene semillas que darán fruto en su tiempo. Declaro y decreto que lo que parece pequeño hoy, mañana será abundante. Que lo que parece limitado será multiplicado.
que lo que fue menospreciado será levantado como altar. Declaro y decreto que no viviré comparándome, que el diseño que tú hiciste es exclusivo, que si tú lo llamaste hermoso, así lo veré. Activamos nuestra autoridad como herederos. Ahora que hemos reconocido la porción, vamos a caminar en autoridad. No con arrogancia, con certeza, con fe viva, con humildad encendida. Declaro y decreto que soy hijo, hija del Dios vivo, que mi identidad no se compra en este mundo, que no hay opinión humana que la altere, que soy quien tú dices que soy. Declaro y decreto que esta heredad no es para admirarla, es para habitarla, que no miraré desde lejos, que entraré, sembraré, edificaré y fructificaré, porque tú lo ordenaste. Declaro y decreto que lo que el enemigo intentó apagar, tú lo has encendido, que lo que se secó, tú lo revives, que lo que se perdió, tú lo restauras, que lo que el mundo negó, tú lo confirmas. Ahora vamos a visualizar el terreno que el cielo te asignó. Cierra tus ojos espirituales, abre tu imaginación con fe. Visualiza un campo delimitado por cuerdas doradas. Las lanzó el cielo, no el hombre. El terreno brilla, pero no por el sol, por la gloria de Dios que lo cubre. Declaro y decreto que estoy caminando sobre tierra santa, que cada paso confirma destino, que cada rincón fue apartado para mí, que no estoy invadiendo, estoy entrando en lo que el Padre escribió. Declaro y decreto que las cuerdas que cayeron fueron lanzadas por ángeles, que este terreno espiritual tiene raíces invisibles conectadas al reino, que lo que piso con fe florece. Declaro y decreto que Jesús me entrega la copa llena, que no tengo que buscar en manos ajenas lo que tú ya preparaste, que la copa es mía porque tú, Señor, la llenaste para mí. Y si tú la llenaste no se agota. A continuación, dejamos que el Espíritu ministre profundamente. Espíritu Santo, habla mientras escuchamos. Muévete mientras oramos. Confirma mientras decretamos. Tú eres la voz que ilumina, que calma, que transforma. Declaro y decreto que tu presencia no me visita ocasionalmente, me habita. Que tu fuego no me quema para destruir, sino para purificar. Que tu brisa no me enfría para adormecer, sino para consolar. Declaro y decreto que tú me recuerdas lo que el Padre escribió sobre mí. Que tú me conduces por los lugares deleitosos que Salmo 16 menciona. Que tú me aseguras que lo hermoso está delante, no detrás. En este momento entregamos todo lo que nos pesa. No se puede caminar con libertad si se arrastra peso. Y tú, Señor, no nos llamaste a orar con cadenas, sino con alas. Declaro y decreto que suelto la culpa. Declaro y decreto que libero el rencor. Declaro y decreto que perdono y me perdono. Declaro y decreto que rompo todo pacto con el miedo. Declaro y decreto que hoy tomo posesión con manos libres, con alma limpia, con mirada renovada, con rodillas dobladas y corazón encendido. Declaro y decreto que todo lo que pesaba queda atrás, porque donde están tus cuerdas hay libertad. Donde está tu copa hay gracia. Donde está tu porción hay plenitud. A continuación, sembramos palabras sobre nuestra herencia. Ahora que hemos reposado, liberado peso y visualizado el terreno, vamos a sembrar palabra firme. No sembramos en tierra ajena, sembramos en la porción que Dios nos entregó. Declaro y decreto que esta tierra espiritual va a responder, que no será estéril, que no será olvidada, que lo que sembré en lágrimas cosecharé en gozo, que los decretos que lanzo hoy serán lluvia para el futuro. Declaro y decreto que la herencia que tengo no es solo para mí, es para mi familia, para mis generaciones, para aquellos que aún no me conocen, que esta porción se convertirá en hogar para otros, que lo que tú sembraste en mí florecerá fuera de mí. Y a continuación, tomamos perspectiva eterna, alzamos los ojos, cambiamos de ángulo. Miramos no como quien habita el suelo, sino como quien vuela por encima del caos. Declaro y decreto que la porción que recibí tiene altura, que no estoy atrapado en lo bajo, que esta herencia me llama hacia arriba, que mi espíritu se eleva. Declaro y decreto que veo como tú ves, que no juzgo por apariencia, que no decido por impulso, que todo lo que está en mi camino está bajo tus cuerdas sagradas. Declaro y decreto que no hay gigante que se interponga en este territorio,
porque la autoridad que tú me diste supera cualquier obstáculo. Que tú estás conmigo en la cima, no solo en el valle. En este momento, blindamos nuestra herencia. Lo que ha sido entregado por Dios debe ser cuidado. Así que vamos a decretar protección, cobertura y blindaje espiritual. Declaro y decreto que esta herencia está rodeada por fuego, que los límites marcados por las cuerdas celestiales son inquebrantables, que lo que tú me diste no será robado, contaminado ni desviado. Declaro y decreto que tu paz será mi escudo, tu espíritu será mi defensa, tu palabra será mi espada. Declaro y decreto que toda acusación se cae, que toda confusión se disuelve, que todo intento del enemigo se cancela en el nombre de Jesús. Ahora intercedemos por los que están conectados a nuestra herencia. Esta porción no es solo personal, está entrelazada con otros, familia, generaciones, llamados. Vamos a declarar para ellos también, porque donde cae bendición hay expansión. Declaro y decreto que mi familia será parte de esta heredad, que mi casa vivirá bajo esta promesa, que tú sustentarás su suerte también, que lo que yo recibo hoy se extenderá a ellos. Declaro y decreto que mis hijos caminarán sobre tierra firme, que la generación que viene heredará bendición y no trauma, que esta herencia no es temporal, es eterna, que cada oración que pronuncio ahora se convierte en legado. Declaro y decreto que aún los que me rodean sin conocer tu palabra serán alcanzados, que esta oración toca atmósferas en otras personas, que esta porción será canal de salvación para otros, que lo que sembraste en mí tendrá fruto fuera de mí. A continuación, vamos a sellar dirección profética para lo que viene. No cerramos esta oración sin profetizar lo que está por manifestarse. Lo que viene ya fue escrito. Lo vamos a declarar con fe. Declaro y decreto que esta heredad se manifestará en lo visible, que habrá confirmaciones específicas, que escucharé palabras clave, que recibiré alineaciones celestiales. Declaro y decreto que lo que estaba escondido será revelado, que lo que estaba retenido será soltado, que lo que parecía lejano será acercado, que lo que parecía imposible será posible por tu poder. Declaro y decreto que me moveré en obediencia, que no perderé el ritmo del cielo, que no me distraeré por lo urgente, que me mantendré enfocado en lo eterno. Finalizamos regresando a la palabra que lo inició todo. Volvemos al principio, volvemos al corazón. Todo lo que hemos declarado nace desde esta verdad eterna. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Salmo 16, 5, 6. Declaro y decreto que esta palabra no se olvidará, que estará tatuada en mi alma, que será parte de mi lenguaje, que caminaré afirmado en ella. Declaro y decreto que esta oración durará más que esta grabación, que sembrará fe en otros, que será compartida, que será usada por ti para avivar corazones. Ahora vamos a reconocer al Dios que da porción y propósito. Antes de avanzar más, hagamos algo necesario: reconocer a Dios como fuente, no como idea, sino como origen, sustento y destino. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Salmo 16, 5, 6. Declaro y decreto que no vivo de promesas sueltas, vivo de este pacto. Declaro y decreto que esta porción no se creó por mí, sino fue dada por ti. Declaro y decreto que mi suerte no está lanzada al viento, sino afirmada en tus manos. Declaro y decreto que la belleza de mi heredad está en su origen divino, no en su aprobación humana. Declaro y decreto que mientras otros dudan, yo descanso. Que mientras otros corren tras terrenos ajenos, yo permanezco en lo que tú delimitaste. Que mientras algunos menosprecian lo invisible, yo abrazo lo eterno. A continuación, caminamos por fuego transformador. Hoy no vamos a esquivar el fuego, lo vamos a atravesar, porque Dios usa fuego para formar, para preparar, para purificar, no para destruir. Declaro y decreto que no rehúyo la llama de tu espíritu, que cada prueba es un horno que revela oro,
que cada proceso incómodo quema lo que ya no me corresponde. Declaro y decreto que salgo de este fuego mejor, más alineado, más firme. Que la herencia que tú me das no se da sin fuego, se activa en medio del fuego. Que esta copa se llena mientras camino por fidelidad, no por confort. Espíritu Santo, ministra mientras arde. Muévete mientras oro. Hazme nuevo mientras proclamo. Llena lo que antes estaba vacío. Lava lo que antes estaba contaminado. Ahora vamos a declarar cosecha abundante. No es tiempo de escasez, es tiempo de reconocimiento espiritual. La tierra donde estás tiene semilla, y lo que tú declares ahora determinará lo que brotará después. Declaro y decreto que esta tierra está lista, que no es seca, ni estéril, ni olvidada, que el terreno de mi porción ha sido regado por años de oración, incluso de generaciones anteriores. Declaro y decreto que la semilla de la fe comienza a brotar, que esta herencia dará fruto en paz, gozo, propósito y obediencia, que no me moveré por lo que no veo, me moveré por lo que tú dijiste. Declaro y decreto que este tiempo es de cosecha, que lo sembrado en obediencia dará multiplicación, que lo regado en lágrimas florecerá en gratitud. A continuación, profundizamos en el descanso celestial. Hoy vamos a aprender a descansar como hijos. Porque descansar no es pasividad, es confianza activa, es fe quieta. Declaro y decreto que mi alma se aquieta en lo que tú dijiste, que no busco señales cuando ya tengo tu palabra, que no corro detrás de garantías cuando tú ya afirmaste mi suerte. Declaro y decreto que tú eres suficiente, que mi copa no necesita adornos humanos, que la herencia que tú me diste no se puede perfeccionar porque ya está completa. Declaro y decreto que todo lo que perturba se silencia, que toda ansiedad se cae, que todo pensamiento contrario se somete, que todo desorden se alinea bajo tu autoridad. A continuación, encendemos el fuego interno para lo que viene. No basta con recibir herencia, hay que avivarla. Hay que encender el espíritu para caminar lo que el cielo ya escribió. Declaro y decreto que lo dormido en mí se despierta, que lo apagado se enciende, que lo abandonado se reactiva, que lo olvidado se recuerda. Declaro y decreto que no hay parte de mí que quede fuera de esta heredad, que mi mente, mi cuerpo, mi voz, mi arte, mi llamado, todo participa. Declaro y decreto que esta oración no solo me transforma, me entrena, me prepara para sostener lo recibido, para proteger lo establecido, para multiplicar lo sembrado. Seguimos caminando en revelación personal. Cuando Dios entrega herencia, también revela propósito. Hoy no pedimos respuestas, activamos revelación. Declaro y decreto que el cielo está comunicando, que el Espíritu está hablando, que mi corazón está listo, que mis oídos espirituales están atentos. Declaro y decreto que lo que no entendía se empieza a aclarar, que las piezas comienzan a encajar, que los años que parecían perdidos fueron preparación. Declaro y decreto que no vivo confundido, vivo procesando, que tu revelación no llega tarde, llega cuando estoy listo. Y hoy estoy listo, Señor. Ahora vamos a restaurar lo que parecía roto. Dios no solo bendice lo nuevo, también redime lo que fue dañado. Así que vamos a proclamar restauración sobre cada parte que el tiempo golpeó. Declaro y decreto que lo roto no queda deshecho, tú lo rehaces. Que las grietas se llenan de gloria, que los recuerdos se transforman en testimonio, que los errores ya no definen mi futuro. Declaro y decreto que lo que me dolió no me destruye, me define en ti. Que la herencia no fue perdida, fue preservada. Que esta copa no se quebró, solo estaba en proceso de preparación. Declaro y decreto que toda área lastimada de mi alma ahora recibe sanidad. Que mis emociones se alinean con tu paz. Que mi mente se cubre con tu esperanza. Que mi corazón vuelve a confiar. A continuación, alineamos nuestra imagen con la verdad del cielo. Muchos miran lo que somos desde afuera, pero Dios ve lo eterno. Y hoy vamos a mirar como Él nos mira. Declaro y decreto que soy digno de esta herencia. Que tú no te equivocaste al delimitar mi porción. Que no soy menos, no soy resto, soy elección divina. Declaro y decreto que rechazo toda etiqueta de fracaso. Que cancelo toda palabra maldicha sobre mi identidad. Que desactivo todo juicio que me limitó.
Declaro y decreto que recibo tu visión sobre mí, tu diseño, tu propósito, tu afirmación, que caminaré como quien ya fue visto, ya fue amado, ya fue enviado. Seguimos trazando rutas para el destino. Herencia no es solo lo que se tiene, es también lo que se camina. Así que vamos a pedir que cada paso esté dirigido y alineado. Declaro y decreto que no avanzaré por emoción, sino por revelación. Que mis decisiones serán guiadas por paz. Que mis planes estarán sometidos a tu consejo. Declaro y decreto que mis caminos serán confirmados. Que se abrirán puertas que no imaginaba. Que se cerrarán rutas que no me convenían. Que tú irás delante como fuego y como nube. Declaro y decreto que no hay confusión que prevalezca. Que cada giro tendrá propósito. Que mi terreno espiritual crecerá con cada obediencia. A continuación, activamos herencia para los que vienen detrás. No oramos solo por nosotros. Oramos por quienes aún no nacen, por los que están creciendo, por aquellos que aún no conocen esta verdad. La heredad no termina en mí, empieza a través de mí. Declaro y decreto que mis hijos caminarán por esta tierra espiritual, que no heredarán miedo, sino fe. Que no heredarán ansiedad, sino visión, que no heredarán desorden, sino alineación divina. Declaro y decreto que la herencia de Salmo 16, 5, 6 se multiplica en generaciones, que esta porción será refugio para mis nietos, que esta copa será compartida con sabiduría, que esta heredad será altar familiar. Declaro y decreto que cada palabra que lanzo hoy es semilla para el futuro, que mis oraciones serán techo para otros, que mi obediencia será mapa para los que vendrán, que lo que tú llamaste hermoso será legado. Ahora declaramos expansión territorial espiritual. Dios no te llama a quedarte donde empezaste, te llama a avanzar. Vamos a declarar expansión, multiplicación y territorio que honra al reino. Declaro y decreto que las cuerdas siguen cayendo, que nuevos terrenos están siendo delimitados, que mi campo espiritual se ensancha, que tú me das visión para caminar lo que antes parecía demasiado grande. Declaro y decreto que mi porción no es estática, es viva, que se adapta a cada temporada de obediencia, que tú marcas fronteras pero también caminos, que tú proteges el terreno y también lo extiendes. Declaro y decreto que mis pies caminarán en lugares deleitosos, no solo para mí, sino para abrir camino a otros. Que la tierra que tú me diste será usada para restaurar familias, ministerios, ciudades enteras. A continuación, establecemos fundamento profético. Si el terreno es sagrado, el fundamento debe ser sólido. Hoy afirmamos sobre qué estamos construyendo. Declaro y decreto que mi herencia está afirmada sobre la palabra, sobre el carácter de Dios, sobre la sangre de Cristo, sobre la guía del Espíritu. Declaro y decreto que no hay tormenta que la derribe, que no hay viento que la mueva, que no hay hombre que la reparta, que tú la estableciste y tú la sostendrás. Declaro y decreto que mi fe se vuelve firme, que mi obediencia se vuelve constante, que mi enfoque se vuelve eterno, porque tú no llamaste esta heredad temporal, tú la llamaste hermosa. A continuación, abrazamos nuestra identidad eterna en Cristo. No somos solo lo que el mundo define, somos eternos en Él. Así que hoy vamos a declarar desde esa dimensión invisible pero poderosa. Declaro y decreto que no fui creado para lo temporal, sino para lo eterno. Que mi propósito trasciende profesiones, títulos y geografías. Que mi herencia no termina en esta vida, comienza aquí y se expande allá. Declaro y decreto que mi espíritu se alinea con lo alto. Que no me aferraré a lo que pasa, sino a lo que permanece. Que esta porción que tú me diste no caduca, se convierte en legado espiritual. Declaro y decreto que mi comunión contigo es inquebrantable, que soy templo, altar y instrumento, que estoy hecho para habitarte, no solo para invocarte, y esa verdad me sostiene más allá de esta temporada. Ahora intercedemos por otros pueblos y naciones, porque lo que tú has hecho en mí, también lo harás allá afuera. El salmo no tiene fronteras, la herencia se extiende, el reino se expande. Declaro y decreto que esta oración toca pueblos que no conozco, que naciones enteras reciben palabra por fe,
que gobiernos se alinean con tu justicia, que líderes son tocados por tu espíritu. Declaro y decreto que familias en tierra lejana serán bendecidas, que se romperán maldiciones generacionales, que los corazones endurecidos se ablandan, que los hijos pródigos volverán. Declaro y decreto que esta oración no se queda en mi voz, se une al clamor global, que esta herencia que vivo será compartida sin límites. A continuación, nos miramos a través de la justicia redentora. No somos lo que hicimos ni lo que fallamos. Somos lo que Cristo pagó, y esa justicia nos envuelve ahora mismo. Declaro y decreto que mi culpa fue cancelada, que mi vergüenza fue retirada, que mi deuda fue saldada. Declaro y decreto que no camino con condenación, sino con libertad. Que esta copa no está contaminada, está purificada. Que esta heredad es santa, no porque yo sea perfecto, sino porque tú lo decidiste. Declaro y decreto que me acepto como tú me aceptas, que no me rechazo, que no me castigo, que no me escondo. Hoy soy visible en el cielo. Hoy soy llamado por mi nombre. Hoy soy heredero legítimo. A continuación, cultivamos intimidad con el Padre. Más allá de decretar, más allá de proclamar, existe una dimensión sagrada, intimidad. Allí no hay espectáculo, solo comunión. Vamos a entrar en ese lugar ahora. Declaro y decreto que mi espíritu se abraza con el tuyo, Abba. Que no hay barrera que impida tu cercanía. Que no necesito títulos, solo honestidad espiritual. Declaro y decreto que mi comunión contigo es constante. Que no te visito, te habito. Que tú no me observas desde lejos, me acompañas desde dentro. Declaro y decreto que esta porción de herencia no es tierra solamente, es relación. Que mi copa está llena no por lo que haces, sino por quién eres. Y tú eres Padre fiel, Padre bueno, Padre presente. Ahora recibimos renuevo espiritual para esta temporada. Dios no solo sostiene lo que hay, también sopla sobre lo que vendrá. Así que vamos a proclamar renuevo, emocional, ministerial, creativo y profético. Declaro y decreto que lo viejo se despoja, que lo que ya no edifica se cae, que lo que estorbaba es removido, que lo que estaba dormido despierta. Declaro y decreto que soy renovado en visión, renovado en ideas, renovado en enfoque, renovado en fe. Declaro y decreto que esta tierra espiritual tendrá nueva cosecha, que la copa será llena con nueva unción, que el llamado se avivará con nueva pasión. A continuación, consagramos nuestra vida como ofrenda. No basta con recibir herencia, hay que consagrarse a quien la dio. Vamos a entregar nuestra vida como altar vivo, no como exigencia, sino como honra. Declaro y decreto que no vivo para mí, sino para ti. Que mis dones te sirven, que mis recursos te honran, que mis días te adoran. Declaro y decreto que mi cuerpo, alma y espíritu se consagran. Que no me reservo ninguna parte, que todo en mí se ofrece, que esta herencia me compromete con tu causa. Declaro y decreto que viviré con pureza, que decidiré con integridad, que caminaré con obediencia, porque tú lo mereces todo y lo entrego todo. A continuación, convocamos propósito profético sobre nuestras vidas. Este no es tiempo común, es tiempo profético. Así que hoy convocamos lo eterno, lo escondido, lo prometido. Declaro y decreto que lo escrito sobre mí comienza a revelarse, que el llamado profético se activa, que las palabras que otros soltaron en fe ahora se cumplen. Declaro y decreto que mi vida tiene propósito, que cada año fue preparación, que cada caída fue redireccionamiento, que cada silencio fue incubación divina. Declaro y decreto que caminaré en mi llamado sin vergüenza, sin temor, sin demora. Porque tú lo dijiste primero, Señor. Ahora rompemos toda atadura espiritual que impide avanzar. Antes de seguir, vamos a soltar lo que estorba. El enemigo no tiene parte en esta herencia, y lo declaramos con autoridad. Declaro y decreto que todo lazo espiritual incorrecto se rompe, que toda atadura generacional se cancela, que toda influencia negativa se disuelve. Declaro y decreto que no vivo atado al pasado, ni a palabras maldichas, ni a pactos no deseados, ni a temores heredados. Declaro y decreto libertad sobre mi mente, libertad sobre mi cuerpo, libertad sobre mi corazón, libertad para habitar esta porción con total plenitud.
A continuación, proclamamos vida abundante sobre toda área. Herencia también significa abundancia, no solo de bienes, sino de frutos del Espíritu, de oportunidades, de gozo. Hoy lo declaramos. Declaro y decreto que mi vida florece, que mi copa rebosa, que esta tierra produce en todas las estaciones, que no habrá estancamiento, habrá expansión. Declaro y decreto que cada parte de mí prospera, que mi alma canta, que mis manos fructifican, que mi voz inspira. Declaro y decreto que la abundancia del cielo se refleja en mis decisiones, en mis relaciones, en mi llamado, en mi diario caminar. A continuación, activamos la creatividad que viene del cielo. Dios no solo te dio voz para orar, también para crear, diseñar, escribir, producir. Hoy vamos a declarar que la creatividad divina fluye como río. Declaro y decreto que mi creatividad se activa por el Espíritu Santo, que mis ideas tienen origen celestial, que mis diseños portan propósito eterno, que mi visión creativa edifica al reino. Declaro y decreto que todo lo que parecía seco se hidrata, que la inspiración vuelve con fuego, que mi arte, mi contenido, mi mensaje serán canal de bendición. Declaro y decreto que la herencia también incluye creatividad, que lo que yo construya servirá para comunicar el Evangelio, que lo que diseñe impactará generaciones, que lo que escriba resonará en el cielo. Ahora despertamos los dones dormidos. Hay talentos que fueron apagados por el miedo, por la duda, por heridas, pero Dios no los canceló. Hoy los vamos a reactivar. Declaro y decreto que el don de enseñar vuelve, que el don de liderar resucita, que el don de profetizar se aviva, que el don de sanar se manifiesta. Declaro y decreto que no nací para esconder lo que Dios me dio, que los talentos ocultos comienzan a mostrarse, que la vergüenza se rompe y da paso a autoridad. Declaro y decreto que lo que estuvo en pausa vuelve a caminar, que lo que fue enterrado comienza a florecer, que cada don tiene lugar en esta porción hermosa. A continuación, reclamamos los sueños postergados. Algunos sueños fueron olvidados, pospuestos o cancelados, pero el cielo no los archivó. Vamos a recuperarlos por fe. Declaro y decreto que mis sueños no están vencidos, que lo que tú sembraste como deseo espiritual comienza a tomar forma, que los llamados que parecían inaccesibles ahora se acercan. Declaro y decreto que todo lo que parecía lejano se vuelve alcanzable, que las puertas que se cerraron se abrirán con favor, que los tiempos de espera se transforman en tiempos de cumplimiento. Declaro y decreto que viviré mis sueños como parte de mi herencia, que cada uno de ellos está alineado con tu propósito, que esta oración no solo los activa, los afirma. A continuación, proclamamos autoridad sobre todo territorio espiritual asignado. No somos invasores en el terreno espiritual que Dios nos entregó, somos custodios. Hoy vamos a ejercer esa autoridad con humildad y poder. Declaro y decreto que esta tierra me pertenece porque tú la asignaste, que ningún espíritu contrario puede interferir, que ninguna palabra negativa puede alterar los límites que tú marcaste, que las cuerdas caídas en lugares deleitosos son muros de propósito, no de encierro. Declaro y decreto que toda influencia oscura se retira de este territorio, que se consagra como altar, que se santifica con mi obediencia, que se activa con mi proclamación. Declaro y decreto que cada metro espiritual de esta porción será administrado en santidad, será usado para edificar el reino, será usado para proteger a los vulnerables, será usado para glorificar tu nombre. Ahora recibimos unción para esta nueva temporada. No podemos caminar el nuevo terreno con aceite viejo. Hoy pedimos unción fresca, directa del cielo, preparada para esta hora. Declaro y decreto que el aceite nuevo desciende, que no es reciclado, que no es prestado, que no es limitado. Es diseñado especialmente para lo que voy a vivir. Declaro y decreto que esta unción me capacita, me cubre, me impulsa, que cada oración en este espacio es ungida, que cada palabra tiene peso espiritual, que cada paso deja huella profética. Declaro y decreto que los errores pasados no descalifican la unción presente,
que tú sigues llamándome, que tú sigues usándome, que tú sigues llenando mi copa hasta que rebose. A continuación, descansamos en la soberanía de Dios. Después de declarar, pedir y proclamar, hay algo más poderoso aún: descansar. Porque confiar en su soberanía es fe en estado puro. Declaro y decreto que tú tienes el control, aunque no lo vea. Que tú sostienes mi suerte, como dice el Salmo. Que lo que escapa de mi planificación no escapa de tu mano. Declaro y decreto que mi alma se aquieta en tu voluntad. Que no necesito entenderlo todo para obedecer. Que no necesito verlo todo para confiar. Que no necesito tenerlo todo para adorarte. Declaro y decreto que tus planes son mejores que los míos. Que tu calendario es perfecto. Que tu mapa es exacto. Y que tu fidelidad me alcanza aunque no la merezca. A continuación afirmamos nuestra vocación ministerial. No todos están llamados al púlpito, pero todos están llamados al ministerio. El propósito fluye desde lo que somos y lo vamos a afirmar con autoridad. Declaro y decreto que tengo llamado ministerial, aunque no tenga micrófono. Que mi vida comunica el Evangelio. Que mi testimonio ministra. Que mis decisiones impactan. Declaro y decreto que lo que tú depositaste en mí será usado para tu reino. Que mis palabras levantarán a otros. Que mis oraciones abrirán puertas. Que mis acciones glorificarán tu nombre. Declaro y decreto que me acepto como ministro de reconciliación, como mensajero del cielo, como quien camina sobre terreno santo con visión, no con presión. Ahora establecemos cobertura sobre ambientes difíciles. Muchos quieren heredar en paz, pero tú, Dios, también sostienes en medio del caos. Hoy vamos a declarar protección y victoria en medio de los escenarios difíciles. Declaro y decreto que ninguna atmósfera me domina. Que todo lugar donde esté será transformado. Que la paz del reino invade el lugar. Que la luz rompe la oscuridad. Declaro y decreto que aunque haya conflicto, tú sostienes mi suerte. Que aunque haya rechazo, tú afirmas mi posición. Que aunque haya ruido, tú susurras paz. Declaro y decreto que soy embajador de esperanza en ambientes densos. Que llevo tu gloria donde antes hubo sombra. Que esta herencia también se manifiesta en medio de lo hostil. A continuación, proclamamos multiplicación espiritual. Dios no solo entrega porción, la hace fructificar. Hoy declaramos que lo sembrado crece, se extiende y bendice a muchos. Declaro y decreto que lo que tú me diste no queda estancado, que se multiplica en impacto, que se reproduce en otros, que se convierte en red de bendición. Declaro y decreto que esta herencia no se limita a mi tiempo ni a mi espacio, que otros beberán de esta copa, que otros caminarán sobre estas cuerdas, que otros conocerán tu fidelidad a través de mi obediencia. Declaro y decreto que no hay esterilidad espiritual en mi vida, que todo lo que fue entregado dará fruto, fruto visible, fruto duradero, fruto que glorifica al Padre. A continuación, declaramos restauración sobre territorios abandonados. Dios no olvida lugares. Lo que fue apartado también puede ser restaurado. Vamos a proclamar vida en espacios que se creían perdidos. Declaro y decreto que el terreno que fue rechazado ahora es redimido, que las tierras secas volverán a dar fruto, que los espacios contaminados serán santificados, que lo que fue terreno de dolor ahora será terreno de gozo. Declaro y decreto que tú restauras calles, hogares, ministerios, ciudades, que tú rehabilitas porciones abandonadas, que tú no solo sanas personas, también redimes ambientes. Declaro y decreto que mi entorno físico y espiritual será transformado, que todo lo que me rodea responde a tu voz. Esta herencia no se limita a lo que veo, también toca lo que aún se puede restaurar. Ahora nos alineamos con los tiempos proféticos del cielo. No queremos caminar por calendario humano. Queremos sincronía divina. Hoy vamos a pedir alineación perfecta. Declaro y decreto que no me adelanto ni me atraso, que cada decisión obedece tu kairos, que cada palabra se suelta cuando tú la autorices, que cada paso tiene el ritmo del cielo. Declaro y decreto que las estaciones se revelan con claridad, que sabré cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo reposar, que las señales serán visibles,
que la paz confirmará los tiempos. Declaro y decreto que no me desespero en la espera, que reconozco los intervalos como parte del proceso, que mi fe no caduca, se fortalece mientras espero. A continuación, caminamos por sendas abiertas por ángeles. Dios no solo habla, también envía. Y muchas veces envía ángeles que abren caminos que no imaginábamos. Declaro y decreto que ángeles van delante de mí, que preparan el terreno, que remueven obstáculos, que protegen esta herencia. Declaro y decreto que tú has puesto custodia celestial sobre mi vida, que no camino solo, que no oro solo, que no enfrento guerras solo. Declaro y decreto que lo invisible comienza a moverse, que las puertas se abren, que las murallas caen, que las rutas celestiales se conectan con mi caminar humano. A continuación, afirmamos autoridad espiritual generacional. La herencia no es individual, es generacional. Dios no solo te entrega porción a ti, también a lo que llevas dentro. Hoy vamos a afirmarlo. Declaro y decreto que mi generación porta fuego, que mi linaje espiritual está marcado por gloria, que cada etapa familiar está cubierta por tu presencia. Declaro y decreto que no se pierde lo sembrado por mis antecesores, que los clamores que no vieron respuesta en su tiempo se cumplen en mí, que sus luchas espirituales fueron semilla para mi expansión. Declaro y decreto que yo también estoy sembrando para los que aún no han nacido, que mi obediencia dejará mapas, que mi fe dejará huellas, que mi adoración abrirá portones eternos. Ahora recibimos visión interdimensional del reino. Lo visible no es todo. Hoy pedimos ver más allá, que se abran nuestros ojos espirituales para recibir perspectiva del cielo. Declaro y decreto que veo lo que el Espíritu muestra, que no me guío solo por lo físico, sino por lo eterno, que reconozco movimientos celestiales, alineaciones divinas, asignaciones invisibles. Declaro y decreto que la herencia que me fue entregada tiene profundidad y altura, que no es un campo, es una dimensión, que no es un espacio, es una misión. Declaro y decreto que caminaré por fe y no por vista, que el discernimiento profético será agudo, que las decisiones serán claras y que la visión del reino me guía. A continuación, reposamos proféticamente sobre lo que aún no ha sido revelado. Hay promesas que aún no tienen forma, pero ya tienen sustancia. Vamos a descansar en ellas, como quien confía, sin necesidad de comprender. Declaro y decreto que tú ya escribiste lo que aún no sé, que tu diseño está completo, aunque mi entendimiento esté limitado, que tu voz ya habló, aunque yo aún no la escuché. Declaro y decreto que no temo al misterio, lo honro, que no exijo entender. Elijo confiar, que el reposo en ti es mi postura más poderosa. Declaro y decreto que mientras espero mi espíritu se afirma, que mientras no veo, mi fe crece, que mientras no avanzo, mi obediencia madura. A continuación, proclamamos la justicia del cielo sobre toda injusticia. La herencia que el cielo entregó no puede ser robada por estructuras humanas. Donde la injusticia reinó, proclamamos el gobierno de Dios. Declaro y decreto que la justicia de Dios se establece sobre mi historia, que lo que fue injusto ahora se rectifica, que lo que fue tergiversado ahora se aclara, que lo que el enemigo quiso deformar, tú lo enderezas, Señor. Declaro y decreto que no tomo revancha humana, que mi respuesta es espiritual, que el cielo pelea por mí, que tú, Señor, eres mi defensor. Declaro y decreto que toda injusticia que he vivido se convertirá en testimonio, que no guardaré rencor, guardaré revelación, que esta porción también incluye reparación celestial. Ahora rompemos ciclos que se repiten sin propósito. Hay patrones que se repiten año tras año, generación tras generación. Hoy declaramos que ese ciclo se detiene y que comienza un nuevo tiempo. Declaro y decreto que lo que se repite sin fruto queda cancelado, que los ciclos de frustración se cierran, que los periodos de sequía se terminan, que las vueltas sin avance se rompen. Declaro y decreto que no caminaré en círculos, sino en línea profética, que mi obediencia abrirá caminos rectos, que mi oración trazará rutas claras, que mi fe me posicionará,
Declaro y decreto que este es el último año del ciclo improductivo. Que esta oración inaugura un nuevo capítulo. Que el tiempo empieza a responder a la voluntad de Dios. A continuación, activamos voz profética para nuevas generaciones. Tu oración no solo impacta el presente, también despierta voces futuras. Hoy declaramos que nuevas generaciones reciben fuego profético. Declaro y decreto que nuestros hijos serán profetas sin temor, que hablarán en autoridad, que proclamarán el reino con lenguaje renovado, que serán voz en lugares que aún no existen. Declaro y decreto que tú, Señor, usas esta generación para romper estructuras obsoletas, para restaurar lenguajes perdidos, para provocar encuentros reales contigo. Declaro y decreto que mi propia voz profética se refuerza, que lo que proclamo tiene peso, que lo que decreto tiene respaldo, que lo que enseño deja huella. A continuación, proclamamos sanidad física sobre nuestros cuerpos. La heredad no solo es espiritual, también toca lo físico. Hoy declaramos que el cuerpo responde al pacto, porque tú, Señor, también sanas lo que se ve. Declaro y decreto que mi cuerpo está alineado con la vida que tú impartes, que cada órgano recibe vitalidad, que cada célula se activa en plenitud, que cada parte responde a tu voz. Declaro y decreto que toda enfermedad conocida o escondida es confrontada por tu poder, que el dolor se reduce, que la inflamación se calma, que el sistema entero se reorganiza por tu unción. Declaro y decreto que camino en salud como parte de mi herencia, que esta porción que tú me diste no incluye deterioro prematuro, que tú me renuevas como el águila, que tú me fortaleces como roble. Ahora declaramos expansión de influencia espiritual. Lo que tú nos diste no es para esconder, es para extender. Así que proclamamos alcance, multiplicación e impacto que bendice sin fronteras. Declaro y decreto que mi influencia espiritual se expande con propósito, que mi voz llega donde no imagino, que mi testimonio es amplificado por tu gracia, que mi oración cruza límites físicos. Declaro y decreto que tú haces que mi contenido tenga eco celestial, que cada palabra profética encuentra corazón fértil, que cada mensaje genera transformación, que cada paso abre camino a otros. Declaro y decreto que lo que tú pusiste en mí no es local, es global, que esta porción se proyecta como luz en medio de tinieblas, que tú multiplicas su alcance, que tú perfeccionas su efecto. A continuación, afirmamos vocación en medio del llamado. La vocación no es siempre cómoda, pero es santa. Hoy declaramos firmeza interior para abrazar la asignación divina, aun cuando cuesta. Declaro y decreto que permanezco enfocado en lo que me llamaste a hacer, que no me desvío por opiniones externas, que no abandono por cansancio, que no me distraigo por ofertas vacías. Declaro y decreto que tú, Señor, me fortaleces para sostener esta vocación, que lo que parece difícil se convierte en altar, que lo que me exige también me expande, que lo que me reta también me unge. Declaro y decreto que no retrocedo, que no negocio mi llamado, que no dudo en lo profundo, que esta porción fue dada para ser habitada con firmeza. A continuación, reactivamos el fuego evangelístico en nuestra vida. El evangelio no solo se proclama, se vive, se transmite, se enciende. Hoy vamos a declarar que ese fuego que transforma vidas vuelve a arder con más fuerza. Declaro y decreto que el mensaje que porto es poder de Dios, que no me avergüenzo del evangelio, que cada palabra que comparto despierta salvación, que mi testimonio no es débil, es llama encendida. Declaro y decreto que el fuego evangelístico se reaviva, que tengo compasión por los perdidos, que mi corazón late por los alejados, que mi espíritu arde por los que aún no han conocido tu amor. Declaro y decreto que donde antes callé, ahora hablo, que donde temí, ahora me afirmo, que donde dudé, ahora proclamo, porque tú, Señor, has encendido en mí llama que no se apaga. Ahora cubrimos proféticamente a nuestros líderes y mentores. Todo ministro necesita respaldo espiritual, así que hoy intercedemos por quienes nos han guiado, enseñado y empujado en fe.
Declaro y decreto que todo pastor, mentor, apóstol o guía espiritual que me rodea recibe cobertura, que sus fuerzas se renuevan, que sus cargas se alivian, que su visión se expande. Declaro y decreto que los que enseñan también serán enseñados, que los que inspiran también serán inspirados, que los que sostienen también serán sostenidos. Declaro y decreto que el enemigo no tendrá acceso a sus hogares, que las decisiones que tomen serán bajo sabiduría divina, que el honor que han sembrado será cosechado en gloria. A continuación, descansamos estratégicamente para evitar desgaste espiritual. El ministerio es glorioso, pero también demanda mucho. Hoy aprendemos a descansar con propósito, como parte de nuestra fidelidad. Declaro y decreto que el descanso es parte de mi obediencia, que saber detenerme también es sabiduría, que cuidar mi espíritu es parte de mi llamado. Declaro y decreto que cada pausa está dirigida por ti, que no es flojera, es reposo santo, que no es abandono, es alineación. Declaro y decreto que mi comunión contigo se fortalece en la quietud, que cuando cesan mis palabras, tu voz se amplifica, que cuando descanso, mi copa se vuelve a llenar. A continuación, proclamamos abundancia en todas las áreas de nuestra vida. La porción que Dios da no es parcial, es completa. Así que hoy vamos a declarar que cada área espiritual, emocional, financiera y relacional florece bajo su mano. Declaro y decreto que mi espíritu está lleno de paz, propósito y revelación, que mi alma se fortalece en gozo, descanso y claridad, que mi cuerpo camina en salud, energía y renovación, que mis relaciones se sanan, se alinean y se bendicen. Declaro y decreto que mi provisión viene del cielo, que tú eres mi fuente, mi proveedor, mi sustento, que no dependo de sistemas humanos, que mi copa rebosa por tu fidelidad. Declaro y decreto que esta herencia no es solo simbólica, es tangible, que lo que tú llamaste hermoso se manifestará con abundancia, que viviré en más que suficiente, no para ostentar, sino para bendecir. Ahora pedimos discernimiento para las decisiones difíciles. Toda porción requiere administración sabia, así que vamos a pedir claridad divina para cada decisión que marque nuestro camino. Declaro y decreto que la confusión cede paso a la sabiduría, que no tomaré decisiones impulsivas, que no me dejaré llevar por emociones pasajeras, que cada paso estará guiado por tu consejo. Declaro y decreto que tú me das discernimiento como parte de mi herencia, que sabré cuándo decir sí, cuándo decir no y cuándo esperar, que las voces externas no opacarán tu susurro interno. Declaro y decreto que todo lo que decida será para edificar, que mis elecciones abrirán caminos de luz, que mi voluntad se rendirá a tu dirección. A continuación, restauramos el gozo que había sido perdido. Al caminar en fe, muchas veces el gozo se desgasta, pero hoy lo recuperamos, porque la herencia que viene de ti, Señor, está impregnada de alegría celestial. Declaro y decreto que mi gozo vuelve como río caudaloso, que las lágrimas pasadas riegan nuevas risas, que el peso se convierte en danza, que la tristeza se transforma en testimonio. Declaro y decreto que no viviré en modo supervivencia espiritual, que me levantaré con energía, con gratitud, con propósito, que cada mañana será una nueva oportunidad para celebrar tu bondad. Declaro y decreto que el gozo es mi derecho como hijo, que el enemigo no podrá robármelo más, que mi herencia viene con fiesta interna, y que mi alma canta como quien ya recibió. En continuación, declaramos dominio espiritual sobre ambientes que cambian. Aunque el mundo se mueva, la porción que Dios nos dio permanece firme. Hoy declaramos autoridad sobre todo terreno que parezca inestable. Declaro y decreto que tengo estabilidad interna en medio del cambio externo, que mi fe no se sacude por circunstancias, que mi herencia no depende del clima espiritual, la determina tu pacto. Declaro y decreto que todo ambiente cambiante se somete a la atmósfera del reino, que donde hay confusión, traigo claridad, que donde hay turbulencia proclamo paz, que donde hay oscuridad, el fuego del Espíritu brilla.
Declaro y decreto que lo que fue incierto se vuelve firme, que no pierdo mi identidad por presión social, que mi porción está afirmada más allá de la temporada. Ahora reconectamos con promesas ancestrales. Hay pactos que fueron establecidos por generaciones anteriores, promesas que aún resuenan en el cielo. Hoy las reclamamos en fe. Declaro y decreto que heredo no solo tierra, sino legado espiritual. Que lo que mis abuelos oraron en secreto, tú lo revelas hoy. Que lo que fue sembrado en lágrimas ahora brota en mí. Declaro y decreto que mi herencia incluye oraciones que nunca se olvidaron. Que cada intercesión vieja se convierte en impulso nuevo. Que las semillas de obediencia se convierten en cosecha para mí. Declaro y decreto que soy cumplimiento de promesas antiguas. Que honro el linaje de fe que me precede. Que lo que otros comenzaron, tú me invitas a continuar. A continuación, proclamamos cobertura sobre llamados emergentes. Hay personas que están despertando recién al llamado. Voces nuevas que necesitan afirmación. Hoy intercedemos por ellas. Declaro y decreto que los nuevos ministros reciben respaldo espiritual, que no caminan sin guía, que no empiezan sin cobertura, que tú los rodeas con sabiduría, protección y propósito. Declaro y decreto que toda voz profética joven se afirma, que sus palabras no serán silenciadas, que sus dones no serán menospreciados, que sus batallas serán sostenidas por oración. Declaro y decreto que los llamados emergentes tendrán plataforma divina, que tú les das visibilidad, gracia y formación, que esta generación no será ignorada, será enviada. A continuación, proclamamos valentía frente a toda oposición. No estamos en esta herencia para huir. Estamos aquí para avanzar con firmeza. Hoy declaramos valentía sobrenatural en cada situación. Declaro y decreto que no me intimidan las voces contrarias, que no retrocedo ante sistemas injustos, que no me rindo ante muros culturales, porque tú, Señor, me afirmaste en esta tierra sagrada. Declaro y decreto que mi valentía no es emocional, es espiritual, que cada paso está respaldado por tu palabra, que cada enfrentamiento tiene propósito, que cada batalla me madura, no me rompe. Declaro y decreto que donde el enemigo vio vulnerabilidad, tú estableces coraje, que donde hubo miedo, ahora hay fuego, que donde hubo duda, ahora hay certeza. Ahora recibimos visiones nocturnas reveladas por el Espíritu. Dios habla mientras descansamos, y hoy abrimos espacio para que los sueños, las visiones y las revelaciones se intensifiquen. Declaro y decreto que mi descanso no será solo físico, será profético, que tú me hablarás en sueños, que me mostrarás mapas, personas, estrategias, que me advertirás sobre lo que debo evitar. Declaro y decreto que todo temor nocturno se disuelve, que toda pesadilla se transforma en visión, que toda inquietud cede ante la voz del Espíritu. Declaro y decreto que dormiré con revelación, que me levantaré con dirección, que cada noche será sagrada, porque tú no descansas, tú visitas. A continuación, nos alineamos con tu plan celestial. Toda esta oración ha sido caminata, y hoy afirmamos nuestra alineación final, porque no queremos solo declarar, queremos caminar exactamente donde tú soñaste. Declaro y decreto que mis pensamientos se sincronizan con los tuyos, que mi forma de amar se parece más a la tuya, que mis decisiones se sumergen en tu consejo. Declaro y decreto que no vivo para impresionar, sino para obedecer, que mi propósito no tiene competencia, solo destino, que cada palabra profética que lancé se alinea con tu intención pura. Declaro y decreto que si tú lo escribiste, yo lo viviré. Que si tú lo soñaste, yo lo caminaré. Que si tú lo afirmaste, yo lo habitaré. A continuación celebramos todo lo que hemos caminado. No se puede cerrar esta jornada sin reconocer que hemos vivido algo eterno. No fue solo oración, fue transformación. Declaro y decreto que todo lo que se oró en esta expansión profética fue sembrado en el Espíritu. Que esta porción que tú llamaste hermosa se volvió experiencia. Que esta copa se bebió con fe, con gratitud, con propósito. Que las cuerdas que cayeron marcaron nuevos territorios en mi alma. Declaro y decreto que no vuelvo igual.
que lo que nació aquí seguirá creciendo, que lo que escribimos será usado por otros, que tú, Señor, sellaste cada palabra con tu gloria. Ahora activamos mandato para compartir lo recibido. Toda herencia tiene propósito multiplicador, así que lo que recibimos no se guarda, se reparte. Declaro y decreto que compartiré esta oración con valentía, que ministraré con ella, que inspiraré a otros, que la usaré como semilla para nuevos comienzos. Declaro y decreto que mis plataformas serán altar, que mi contenido será fuego, que mi voz será instrumento, que mi obediencia será puente. Declaro y decreto que lo que tú sembraste en mí tiene destino colectivo, que tú encenderás corazones a través de estas palabras, que esta obra se convertirá en refugio para otros, que esta oración será generacional. Finalmente, sellamos todo bajo tu gloria eterna. Y ahora sí, como cierre de esta fase profética, volvemos a la palabra que lo inició todo. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Salmo 16, 5-6. Declaro y decreto que esta escritura vive en mí, que mi alma fue marcada, que mi camino fue confirmado, que mi historia fue redimida. Declaro y decreto que esta obra no termina, comienza. Que tú, Señor, la usarás en dimensiones que aún no imagino, que tú la multiplicarás, que tú la protegerás. En el nombre de Jesús. Amén. Esta oración es semilla. Ayúdame a sembrarla. Comparte, suscríbete y sé parte de esta comunidad profética.